buenas tardes o buenas noches, según la hora a la que usted nos esté viendo. Soy Moisés Martínez y está en Tierra Mestiza. Canal este que intenta divulgar lo hispano en su aspecto científico, cultural, histórico y social. Con el patrocinio, con el mecenazgo de la editorial Horizonte de Papel y del sindicato HFS, Hacemos Futuro Sindical. Hoy tenemos con nosotros a un catedrático por Historia de la Universidad de Málaga desde 1990, don Antonio Nadal. Bien hallado, don Antonio. Buenos días, Moisés, y muchas gracias. Bueno, para empezar, yo creo que en Granada usted fue el secretario del Sindicato de Estudiantes. Bueno, el pasado es un retorno innecesario. Cualquier referencia al pasado que se construya en este momento como un elemento de cierta superioridad, de brillantez en el pasado, es sencillamente o puramente descriptivo. Efectivamente, fui secretario del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Facultad de Letras en 1968. Duré muy poco porque al mes ya fui detenido y se acabó toda la historia del Sindicato Democrático en cuanto a mi presencia. Como usted dice, en 1968, por repartir propaganda, lo procesaron. Sí, era el día 9 de diciembre y, aunque suene de risa, porque es un poco de broma, yo al pasado le otorgo una parte de cierta simpatía, porque todo lo absurdo mezclado con la tragedia, yo prefiero extraer lo absurdo, y fui detenido por un panfleto en el que se pedía que España se adhiriese a la Convención Internacional de Derechos Humanos, y esa fue la detención. Después me pidieron 2 años de condena en el Tribunal de Orden Público, cumplí hasta 9 meses en lo que se llamaba la granja agrícola penitenciaria de Teruel, que era la cárcel más dura de España para menores de 21 años. Pasó el tiempo, pasamos todos, y simplemente aquello es una parte de la historia, ni siquiera una biografía personal, con lo cual yo nunca he pretendido. He escrito libros sobre ello y lo he desarrollado de manera... yo siempre me califico como un prisionero de las fuentes, de manera extraordinariamente sólida, con la documentación del Tribunal de Orden Público, con los informes de la Dirección General de Seguridad, con el expediente carcelario, con una documentación muy sólida, pero sencillamente es una pequeñísima parte del cosmos de una nación, de una ciudad, de un personaje muy joven, muy pequeño, muy iluso, y nada más. Es una parte de la historia. Entonces el libro pretende ser una parte de la historia, no de la memoria, no hay ninguna versión de grandiosidad en el aspecto crítico o en el origen. En España pasó como en los países del este que yo he vivido. En Rumanía en 10 años no había un solo comunista. Y yo quería hablar para entender cómo había ido el proceso. En España, en 1975, todo el mundo había sido antifranquista. Y es muy simpático, porque realmente éramos muy pocos. Pero esa es la vida. Los que en las guerras de trincheras de la Primera Guerra Mundial
los 20 o 25 soldados que saltaban, los primeros, eran eliminados todos. Y en consecuencia, esos testigos ya no existen. Existen los que salieron, los cuartos o quintos que venían detrás, porque las armas del enemigo no se cambiaban, salvo la ametralladora. Pero bueno, es un periodo de mi vida que fue superado y yo siempre digo que en España la generación de nuestros padres y abuelos fueron héroes, grandes héroes. Los demás, bueno, hemos sido supervivientes. Bueno, pero otra vez, luego, en el 74, lo volvieron a detener cuando tuvo, vamos a decir, una disputa con los guerrilleros de Cristo Rey. ¿Cómo Sí, fue? hay una palabra completamente absurda que se utiliza mucho, que es la palabra polémica. Y después la palabra disputa, porque cuando te machacan y no sabes ni siquiera quiénes son, pues a eso no se le puede dar disputa porque fue una acción terrible. Pero cuando uno tiene 23 o 24 años, la verdad que eres, aunque yo era un tipo muy cobarde, muy delgado, muy pequeño, tuve capacidad para correr, no para... Bueno. Pero no lo suficiente. No lo suficiente porque, claro, iba con la cabeza abierta y me llevaron me hicieron unas curas en la famosa Dirección General de Seguridad. ¿La Puerta del Sol? En la Puerta del Sol, sí, donde todo el mundo ha ido. Pero yo creo que han ido ahora que es la sede de la Comunidad de Madrid, y yo cada vez que veo las celebraciones del Real Madrid tengo una cierta angustia, porque reconozco al menos las calles, y allí te ponían, y vosotros sabéis como militares, que había una especie de pinzas que te las apretaban aquí, pero a la fuerza, y entonces te las apretaban y yo no recuerdo el dolor porque frente a los partidarios de la memoria, la mente tiene un mecanismo que se llama trauma que sorprendentemente te vacía años enteros y circunstancias enteras. Yo siempre digo que cuando empecé a escribir uno de mis libros, después de estar 5 o 6 meses en una celda en Teruel, no me acordaba si la cama estaba en el lado izquierdo o en el lado derecho. Me vino a la mente, cuando se proyectaba los faros sobre la portada de la cárcel, que estaba a mi derecha, con lo cual la cama estaba a la izquierda. Pero hasta cosas de estas tan simples, por suerte, el trauma te borra todas esas circunstancias, pero ahora estamos rescatando justamente la memoria como un elemento con el piolé, con el salvajismo, de recordar muertes y vidas. Por eso los que vivimos etapas tan duras somos tan críticos con retomar la violencia y la guerra, y somos tan enemigos de los combates como son los militares, porque son los primeros que tienen que volver bueno, tendrán que morir los primeros. Las 200.000 pesetas creo que le pusieron de multa, ¿quién las pagó? ¿Los estudiantes de la Universidad de Málaga o de Granada? Hubo en Málaga, se recogió una parte del dinero, yo creo que más de 100.000 pesetas por parte de los estudiantes, y luego la otra parte la puso mi pobre padre, a los que ya había pagado otras 10.000 pesetas en 1968, y me hubiese gustado, en el ámbito de lo que se llama la memoria democrática, que me hubieran devuelto la dignidad
no se puede volver, pero que me hubieran devuelto las 200.000 pesetas para donarlas a algún... Pero la amnistía, cuando nos amnistiaron en 1977, sencillamente fue poner en la cárcel, fue sacar de la cárcel a todos los de ETA. Los demás estábamos en la calle. Ahora, estoy muy agradecido a la amnistía porque al fin me dieron pasaporte. Tuve pasaporte en 1979, pude salir de España, pero algún día, supongo con cierta serenidad, se explicará todos los grandes movimientos de la llamada transición, a ver a quién exactamente beneficiaron. A mí, bueno, me quitaron los antecedentes penales, pero todos sabemos que los antecedentes penales y policiales nunca desaparecen. Cuando quise en 1990 hacer un curso de Estado Mayor por el CSD, apareció lo que llamaban un punto rojo. Y claro, decía, pero bueno, estamos en 1990, que yo fue en 1974, 75 y antes en el 68. Pero eso no se quita nunca. Y eso sencillamente comprendo que no se quite nunca porque un buen servicio de información a nivel nacional o internacional tiene que conocer a la... Pero claro, esto es una de las grandes cosas absurdas del régimen. Nos tenían juntos a los que teníamos 9 meses de cárcel con los asesinos de ETA que tenían 60, 70 o 80 años, claro. Yo al lado de un grupo de asesinos, pues aquello era uno de los más graves errores que cometieron el régimen anterior, porque no teníamos ningún tipo de coincidencia. Era el momento, yo la segunda vez que estuve en la cárcel coincidí con el proceso 1001, me hice buen amigo de mi inolvidable Marcelino Camacho. Claro, él me trató como lo que era. Yo con 24 o 25 años en aquella época era un niño. Pero ya en aquel momento el Partido Comunista de España ya no se hablaba, ya no se hablaban con ETA. Cuando iba a alguna actividad común, como el cine, ya iban aparte. Lo sorprendente es que el Partido Comunista de España ahora pacte con Bildu o pacte con lo que fue ETA. Es dramático, es decir, los mecanismos del pasado retornados ahora, o las tesis de Lenin o las tesis marxistas contra el terrorismo como un elemento adverso a los mecanismos de formación de la clase obrera. Claro, ya como no existe clase obrera, la clase obrera ha sido sustituida por la lucha de género, por la lucha de los transexuales y LGTBI como motores de la historia, pues ahí caben todos, porque no es nada y al mismo tiempo es todo. Usted aportó mucho a la democracia en España. En Málaga tengo entendido que fue secretario de Prensa y Propaganda, luego fue el primer secretario por el Partido Socialista Obrero Español en Málaga, estuvo también en el Comité Andaluz y en el Comité Nacional. Sí, bueno, pero esa es una parte terrible de mi vida que me gustaría ignorar. Sé que pegué, piedad, Señor, perdón, por haber fundado un aparato tan miserable como fue el PSOE. Esto es irremediable, no puedo olvidarlo porque así fui. Claro, fui secretario provincial, fui miembro del Comité Nacional 2 años, fue después de Suresnes, allí conocí a Alfonso Guerra, Felipe González, de Borgoya, Manolo Chávez, Nicolás Redondo, el padre de Pachi López. Conocí a todos los que formaron el grupo triunfador después
de Suresnes. Pero en el año 77, cuando se estaba preparando el asalto al poder, hubo la primera gran purga dirigida por ese personaje tan siniestro que se llama Alfonso Guerra, y consentido por Felipe González. Ambos dos ahora pretenden mostrarse como hombres de Estado, pero Pedro Sánchez es un heredero natural de lo que hicieron Felipe González y Alfonso Guerra, solo que ambos dos entonces tenían mayoría absoluta, no tenían que combatir con las armas, sean las que sean, de la traición o de la falta de lealtad o de la lucha prácticamente a muerte. Y entonces la creación de un partido como hizo Alfonso Guerra en 2 años es un hecho histórico de indudable valor, pero sobrábamos, llamemos a aquellos que teníamos una visión ética de la vida. Lo triste es que del franquismo se salía con cierto aprecio moral por parte de la sociedad. El PSOE no te echaba, no te mataba físicamente, te mataba civilmente. Era una auténtica depuración. Cuando me echaron porque decían que había pactado con la Alianza Popular. Yo no conocía de vista, conocía a algunos de la Alianza Popular. Entonces, la izquierda no te mata físicamente, te destruye. Y yo, como digo siempre, yo fui fallecido en 1977 por Felipe González y Alfonso Guerra. Entonces se acabó. No he aparecido en un periódico, estoy vetado en todos los medios, porque el Partido Popular ha seguido prácticamente la misma línea. Pero en 1977, de haber sido un personaje, de haber mantenido de haber asumido la miseria y la inmoralidad como un punto base de mi vida, pues protestabas o decías algo y ya eras un enemigo del partido. Siempre he propuesto de broma, como yo pertenecía a una antigua asociación de herederos de antiguos presos del franquismo, siempre he propuesto la idea de hacer, que sería muchísimo más amplio, una asociación de los represaliados por Alfonso Guerra. Sería un mundo enorme en España, pero el problema de la izquierda era la purga. O sea, bien, te podían echar, váyase usted. No, te echaban con indignación, te echaban con indignidad, como a los militares se le arrancaba los galones o las estrellas, y se acabó. Entonces inmediatamente hicieron con el gobierno, las diputaciones, el ayuntamiento, las comunidades autónomas, las asociaciones de vecinos, las asociaciones de tarta de manzana, las mujeres por el socialismo, los primos hermanos del hombre invisible, y la tragedia de los perros en la carretera. Todo lo controlaron, todo, absolutamente todo, y ahí fue la muerte civil de la que ya no me he recuperado, pero sigo siendo un hombre feliz. Me siento bien y, como decía Lauren Darrell, yo soy un ciudadano de la conciencia. Cuando me encuentro a alguno de aquellos, me pregunto, cuando estén con los hijos, con los nietos, con la vida tan miserable que han tenido, ¿qué le podrán decir a sus hijos o a sus nietos? Porque han crecido destruyendo, matando, difamando, ignorando las amistades, abandonando a los mejores amigos. Han llegado muy lejos, pero todos sabemos que en la partitocracia el que llega no es el mejor, es el más fiel, el más perruno. Y eso es lo que se puede hacer en España. En el siglo XIX había grandes políticos. En España, grandes políticos. ¿Quién hay grandes políticos? ¿Quién es un gran político en España? Pero la partitocracia es la que determina tu vida y tu capacidad para prosperar. De forma que solo, pero honesto,
En 1982 se presentó por Málaga en el PCE. ¿Qué? ¿Qué recuerdo hay de cuando Yo debo decir una cosa, porque al menos el decir la verdad no me ha creado grandes virtudes. La etapa del 79, 77, 79 al 82 en el PCE, creo que fue la etapa más honesta de mi vida. Digo honesta en el sentido de que conocí a la gente de una mayor dimensión moral. Era gente que no aspiraba a nada. Muchos eran mayores. No iban a ser concejales, no iban a ser diputados, no eran nada. Poseían la mística. La mística es, aunque no se reconozca, es una de las grandes bases históricas de lo que podemos denominar la versión española de la vida. Quizás por eso Julio Anguita fue un hombre tan respetable, porque era un hombre místico, o sea, tenía una traslación hacia el exterior con la mirada que de aquella época. Yo nunca he dicho ni una mala palabra, lo recuerdo con un afecto tremendo, y yo me presenté en el 82 por una razón que debe saberse, y es que todos los militantes del PCE, listillos, todos se pasaron al PSOE, porque había que hacer la revolución. Entonces pasaron, no fueron consejeros de Cultura, consejeros de la Junta de Andalucía, subdelegados del gobierno, pero el PSOE pagaba a corto plazo. Entonces los tenía 4 años y después le echaban. Claro, en el 82, el único que tenía un poco de... Además, preparé en el mismo verano las oposiciones, hasta el punto de que cuando fui a votar, me dio, la única vez que yo estaba enfermo, un cólico nefrítico, porque me había tirado todo el verano tomando Nescafé por la noche, y no dormía, y encima con el mitin. Sobre eso debería escribir con la campaña electoral. Y al ir a votar, de pronto sentí que me desmayaba y me desmayé. Me llevaron al hospital y era un cólico nefrítico. Estuve 15 días con la piedra. Pero de esa época yo solo tengo que decir que, naturalmente, a los 4 años después ya no me llamaron, porque ya iba a salir un diputado, y yo sabía que no iba a salir. Si hubiera salido, yo llevaba mi vida académica, pero de esa época, sobre todo en los pueblos. Ahora, del PCE no me echaron, sencillamente no me volvieron a llamar, y hasta el punto que pasado unos años me preguntaban en un pueblo, ¿pero por qué no vienes? Y yo decía, porque los pueblos siempre han sido la gente a las que yo más he querido. Pero yo decía, pero si llevo 8 años que no me llaman, ¿cómo voy a venir? Preguntarlo. Y en esa época hay fenómenos muy interesantes, porque yo hice la campaña electoral con Santiago Carrillo, y yo vi en directo el hundimiento del PCE, donde ibas a algún pueblo y dabas un mitin. A mí me vitoreaban, quizás porque era joven, yo siempre con mi traje, me refiero, pero yo hacía de presentador, entre comillas, de Santiago Carrillo. Y yo le dejaba a Santiago Carrillo lo del golpe de Estado, todos los tópicos. Pero ahí me di cuenta cómo la gente, quitando 2 o 3 filas, la gente era completamente indiferente. Santiago Carrillo. Y ahí es donde yo fui testigo directo, y a mí me arrastró también, aunque yo no hubiera querido salir electo. Ahí fue donde me arrastró, donde se vino abajo el Partido Comunista para no volver a salir. Los que se fueron a disfrutar
virtudes del poder que le ofreció el PSOE, le echaron la culpa a Carrillo. Pero, efectivamente, el Partido Comunista con Carrillo era un error, como fue un error desde la época de la transición poner a Fraga y a Carrillo frente a lo que digan los historiadores de medio pelo. España apostó por el olvido. España no votó ni a Fraga ni a Carrillo. España votó desde el principio a dos personajes sin historia, sin pasado, sin vida, irrelevantes, mediocres, que eran Alfonso Suárez y Felipe González. Nadie se le ocurrió votar a Carrillo, nadie se le ocurrió votar a Fraga, que podía ser la representación del pasado y el Partido Comunista. ¿Qué hubiera pasado si el Partido Comunista hubiera cambiado, hubiera presentado a Nicolás Sartorius o alguno de esos? Seguramente habría cambiado, pero la decisión de la CIA y del Partido Socialdemócrata Alemán era acabar con el Partido Comunista y poner al PSOE, porque las decisiones de la OTAN y de los Estados Unidos pasaban entonces por anular, como hicieron, salvo el Partido Comunista Italiano, a los partidos comunistas de todo eso. Fui inevitablemente testigo. Puede que esté a don Antonio equivocado, tiene 11 libros publicados, al menos. Bueno, tengo... No lo sé, además, creo sinceramente que el número de libros carece de importancia, porque hay quien publica libros, pero yo dije una vez a un conocido historiador que le dije: mira, Paul, he hecho una especie de planning de trabajo. Digo, yo 30 años escribiendo 24 horas al día no llegaría ni a la mitad de los libros que has publicado tú. El personaje aludido me miró como diciendo: sigue siendo tan ingenuo que cuando tenías 20 años. Bueno, que es un periodista que te publica un tomo de 800 páginas y súbitamente a los 6 meses saca otro libro más libros que exigen, no digo la inteligencia artificial y todas estas cosas que a los historiadores no nos afectan en absoluto, sino de dónde saca el tiempo para, por lo menos ha leído o ha trabajado, según veo, por lo menos sobre 20 o 30 fuentes en directa, que son las ciencias historiográficas. ¿De dónde ha sacado tiempo para hacer un tocho de este tipo? Pero es que lleva 15 o 20. Esto es prácticamente imposible. Esto lo han hecho los genios, lo hizo Beethoven en música, lo hizo Kant, lo hizo algunos de los que la pluma era la expresión de una mente suprema y irreemplazable. Entonces, los libros tienen primero ese problema y después tienen o pueden tener la posibilidad de que tengas 2 o 3 amigos periodistas, o pertenezcas a una editorial, o pertenezcas a un partido, que convierten un libro menor e irrelevante en un premio Planeta, en un premio Nadal. Claro, yo alguna vez tú has leído a no sé quién. Digo, vamos a ver, yo compro libros, aquellos que necesito, pero todos los libros a los que tú te refieres, yo los compro en librerías de segunda mano. Pero es que hay muchos que ni regalados los quiero. Es que premio Nadal. ¿Tú crees que el premio Nadal, los últimos, una que se le dieron a una señora que presenta en televisión, otro que le dieron? Pero ¿cómo se atreven a escribir un libro? Si es que, claro, uno tiene que ser medianamente decente a la hora de escribir algo que puede leer. No digo que tenga influencia, pero al menos algo que puedes leer y que es resultado de
de tu trabajo. Y claro, tú manejas 200 folios de fuentes y de ahí te salen 15 líneas. No te salen más. Y dices tú, pero bueno, ¿de dónde saca esta gente? Ahora, la ficción es un campo extraordinario donde las mentes ilustres, pero una persona sin una sólida formación, sin un nivel de lectura extraordinario y sin un, lo que llamaban el élan vital, sin una capacidad de genialidad, no escribe nada que se pueda leer. ¿Qué ha sostenido España desde los años 60 hasta ahora? La literatura hispanoamericana. Cortázar, Vargas Llosa, ayer murió Bryce Echenique, Borges. ¿Qué hay en España? Lo que publican en El País, lo que publican en el ABC. De ellos hay alguno que pueda extraerse como un gran escritor. Camilo José Cela, Delibes, pero todo esto forman ya parte de un... Pero ahora hay un montón de gente que deben estar, yo no veo la televisión, pero que ven los periódicos por encima, que tampoco los leo solamente 4 o 5 periódicos, pero ahí están 2 o 3 que son premios. Pero claro, la sociedad tiene lo que se merece. Y si le dan un premio a una que está en Telecinco, en Antena 3 o 4, y a otro que está en Telecinco, pues será porque la gente los compra. Entonces, yo no me quejo, es lo que hay. ¿Qué le pasa a España entonces en estos momentos? Bueno, digamos que no sabemos lo que es España. La península ibérica está dividida territorialmente entre Portugal, Galicia, las provincias vascongadas hoy convertidas en otro, Cataluña, Valencia y ya la Andalucía de Blas Infante, que es en la que estamos. No hay país del mundo donde el español sea más rechazado que lo que conocemos con España. Yo he recorrido medio mundo y todo el mundo ama al español apasionadamente. Pero aquí ya vas por el extranjero y vas viendo currículum en el que la lengua materna es el valenciano o el euskera. Pero un ingeniero que tiene como estudiado en euskera, que si actúa en inglés, estamos de acuerdo. Entonces, lo de España es un movimiento, es una vuelta a la Segunda República, en que la misma Constitución española ampara las autonomías convertidas, de hecho, en nacionalidades, y un proceso lentamente en el que se va destruyendo lo que fue la unidad nacional y se vuelve a la Segunda República. Pero los análisis que hacemos los historiadores son a largo plazo. O sea, no somos ni politólogos, ni sociólogos, y mucho menos periodistas. Hay un largo periodo, tiene que pasar España por un largo periodo. Pero, y la historia no representa ciclos, ni la historia se repite, eso es completamente absurdo. Que había esclavos en el imperio romano y ahora también, no tiene nada que ver. Cada periodo de la historia responde a situaciones concretas, a causas determinadas, precisas, que no existían hace algunos años. Entonces, el volver al pasado significa que vamos a vivir un largo periodo, pero se retornará. Habrá una nueva, llamémosle revolución moderada. Volveremos a
al amor, a la pasión, al sexo, con las mujeres y las mujeres con el hombre. Volveremos a hacer poesía, volveremos a pasear por la calle tranquilamente, compartiéndola con todo el mundo, pero no estamos obligados a ser drag queen. Yo no quiero ser un drag queen. Yo no quiero. Me da igual que exista, me da igual que se desarrolle. Yo no quiero ser trans, me da igual que exista. Ahora, no me obliguen a convertirme en el motor de la historia siendo un trans, porque no lo soy. No estoy obligado a serlo. Respetable en todos los campos de la legislación y la de esta, pero no conviertan un grupo de autodenominadas feministas lanzando improperios contra los hombres, porque eso es un proceso corto. Son periodos breves. Bueno, periodo breve en la historia puede durar un siglo, no hablo de 15 o 20 años, pero los elementos, lo que nosotros llamamos procesos de transición, es cuando durante un tiempo conviven dos elementos que son muy distintos. Desde el siglo XII hasta el siglo XVIII convivieron los propietarios del dinero y los propietarios de tierras, hasta que lentamente los propietarios del dinero se hicieron con el control de las tierras, pero algunos de las tierras también se convirtieron en propietarios del dinero. La complejidad de la historia es mucha. Entonces, lo que ocurre en España es un proceso que lentamente volverá atrás, porque 20.000 personas en Madrid no son 20 millones, o habrá 10 millones de mujeres. Pero no, cuando me hablan en contra o a favor de la mujer, todos tenemos heridas, hombres y mujeres, todos tenemos heridas. Lo que pasa es que hay heridas que forman parte del paisaje, como la de Cristo. Tenía una herida. ¿Cuántos hombres hay heridos? Pero es que yo me niego a... O sea, esa es la sociología americana que vino a España, al igual que las clases. Aquellas clases que se dividían en clase alta, alta, clase alta media, clase alta baja, clase media alta. Una locura. Las clases se dividían entre ricos y pobres, propietarios, no propietarios, trabajadores, no trabajadores, y se aspiraba a unirlos todos bajo un gran sistema de protección nacional, de estado de bienestar, para que fuesen desapareciendo las divisiones. Ahora media, baja, baja, alta, baja, media, baja, baja, te pones en una locura. Ahora, que España está en este momento como está, pero es una decisión de las élites. Si de la televisión quita uno, 3 o 4 cosas del día de la autodominada Día de la Mujer, si quitas que los ayuntamientos, especialmente los de derechas, se vean obligados a ser más feministas del mundo, la verdad es que yo no voy por la calle y veo a la gente vestida de morado, rasgándose las vestiduras. Sí he visto a muchas mujeres vestidas de morado cuando era pequeño. Era la que en el Fargue iban con la Virgen y nos la dejaban 2 o 3 días en la casa, y después volvían las señoras vestidas de morado y se llevaban a la Virgen de los Remedios, que era la patrona del Fargue, y se la llevaban a otro sitio. Pero los procesos son largos. Pero también Hitler dijo que iba a tener un Reich de 1000 años. Y duró desde el 33 al 45, de forma que tranquilos. Don Antonio, ¿usted cree que estamos muy afectados por decisiones foráneas al país, a la gente de aquí? Bueno, las decisiones políticas están volviendo como a la paz de Westfalia. La paz de Westfalia fue el momento en el que, perdido el Imperio Español y el incipiente Imperio Francés, donde habíamos luchado contra Holanda, etc.,
empezó a surgir, lo que pasa es que en el siglo XIX explotó, las formaciones nacionales, la nación. Y la nación, en primer lugar, unido por la lengua y por la tradición, se fueron manteniendo y explotaron verdaderamente de forma antinatural en los años 30. Y incluso antes de la Primera Guerra Mundial, la lucha de Francia, Alemania, Inglaterra. Pero las decisiones ahora desde la física cuántica, la inteligencia artificial, los grandes medios de comunicación son prácticamente poderes autónomos, digamos, que funcionan incluso sin ninguna legislación. Es decir, el derecho civil, el derecho procesal, el derecho penal es difícilmente aplicable a Musk, a los satélites que tienen muchos propietarios privados, a Facebook, a la inteligencia que mueve prácticamente el mundo. Entonces, los mecanismos de composición internacional se han modificado. Pero políticamente, es decir, aquello que afecta al ámbito personal de cada uno de nosotros, está volviendo a lo que yo llamo Westfalia, a los partidos, a los grupos patrióticos que desean que París sea algo parecido a lo que era París en 1980, que Berlín sea algo parecido a lo que era Berlín durante o después de la Segunda Guerra Mundial, lo que son los movimientos que unen las naciones, pero que están controladas por un poder evidentemente superior. Y eso se está viendo en España, se está viendo en Francia, se está viendo en Inglaterra, porque los políticos nacionales han renunciado. Y como es un tema muy largo y no vamos a entrar en ellos, que nadie se olvide desde Sun Tzu hasta Maquiavelo, hasta Guderian, hasta Patton, que la diplomacia es la fuerza y que el poder está fundado en el ámbito de la historia y de la naturaleza humana en la fuerza y que nunca en el mundo en el que vivimos, ya que eso era lo que aspiraba primero Jesucristo y ya en el siglo XIX Marie Engels, o sea, construir una sociedad, un mundo igualitario donde todos fuésemos iguales, parece ser que eso no es probable. De forma que la fuerza es la diplomacia real. Lo digo por todo el tema que está aconteciendo y las decisiones que se están tomando por los Estados Unidos y por Israel. Parece completamente absurdo recurrir al llamado derecho internacional. El derecho ha sido siempre la expresión natural de los grupos de poder. Es decir, el derecho está fundado en la propiedad. Es decir, la propiedad privada el derecho está fundado en la propiedad privada, en la familia, en la herencia, en el dinero, en la capacidad que tenemos. Y el poder que se mantiene a través de la fuerza es lo único que existe medianamente claro y medianamente lógico de lo que va a ocurrir y de lo que está ocurriendo. Que nadie se imagine el mundo como un remanso de paz, porque entonces dejaríamos de existir y habríamos nacido en otra galaxia. Y la guerra, la manifestación del poder, la manifestación de la diplomacia a través de la fuerza es un elemento que siempre ha acontecido. Y que nadie me venga con la Sociedad de Naciones, que fue algo ridículo, porque la Sociedad de Naciones fue donde se gestó, donde hizo Hitler toda su propaganda, fue dentro de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones fue la que admitió
la política de intervención en España, dirigida por los socialistas franceses e ingleses, porque tenían que depender, desde la Primera Guerra Mundial, dependían de los americanos, y la ONU es una maniobra similar a la Sociedad de Naciones, pero más absurda, porque en la ONU existe el derecho al veto. Puede 2000 asambleas generales y fantasmagóricas defenderlo, que en cuanto que llega a Francia, a China, a los Estados Unidos, en el momento en que alguien plantea el veto, cualquier decisión de la Asamblea Nacional ya no sirve. En consecuencia, que no nos engañemos, porque el mundo está fundado en los grandes movimientos y la constitución de los imperios, y porque los imperios, a los que se le otorga un poder extraordinario por la fuerza, tienen lo que llamo sus responsabilidades. No pueden dejar los demócratas americanos que ser vencidos en Irak, retirarse de Afganistán. Eso es un problema que afecta al equilibrio internacional. Es decir, somos Occidente, y Occidente tiene inevitablemente tiene que defenderse. Y no defenderemos. Es verdad que ha entrado un movimiento desconocido hasta ahora, que es el Islam. Entonces, todo el mundo se ha ido acomodando desde el Neolítico, se ha ido acomodando a convivir con personas, con grupos, pero el Islam no. El Islam es un movimiento político, ideológico, que se mantiene con una gran solidez allá donde va, con sus símbolos, con sus métodos. El primer ministro británico, por lo que ha sido aquella isla de bárbaros y gente muy degenerada, que el alcalde de Londres sea iraní, que el presidente, el primer ministro Statler, que es un memo, diga que todos los que vienen a Europa, todos los emigrantes, se deben al cambio climático. Es mejor casi no pensarlo para no indignarse, que Francia dice, vamos a mandar una escuadra. Los franceses siempre han sido unos fantasmones. En 1815 lo derrotaron, en el Congreso de Viena lo sentaron y le dijeron, ya no podéis hablar más. En 1871 entró Alemania, en 1914 entró Alemania, en 1939 entró Alemania, y no entraron más porque no han querido. Entonces, vamos a mandar una escuadra a Hormuz. Pero si el ejército francés, la mitad son islamistas. ¿Cómo vas a organizar un ejército patriótico? El único ejército patriótico fue el de Napoleón. Eso sí era un ejército popular. Pero en fin, la historia analiza por largos periodos. Lo que ocurre ahora no va a cambiar de un día a otro. Pero como ocurre con los asesinos, hay señales. O sea, si tú no ves a un asesino en serie y te preguntan, ¿no había señales? Lo piensas y dices, había señales. Porque de pronto una vez lo miré y estaba con un cuchillo en la mano y dices, eso es una señal. Entonces, hay señales de que el mundo inevitablemente, en cualquier dirección, va a cambiar. Es inevitable que va a cambiar. Y en esa es la pasión del... Ahora, ¿qué falta? Faltan los amigos de Alejandro, los estrategos, los que acompañaban a Alejandro, o los que acompañaban a Jesucristo. Jesucristo y Alejandro son los dos grandes hombres de la historia de la humanidad. Pero Alejandro tenía sus estrategos. Y Jesucristo tuvo a Pedro y a Juan, que fue lo que edificó su iglesia. Pero ahora no hay estrategos. Ahora yo tengo que ganar unas elecciones dentro de
2 meses o 3 meses y ahora tengo que vestirme y cantar flamenco y ir a no sé qué sitio y ser simpático. Ese es el objetivo Entonces la estrategia la va marcando la sociedad de manera profunda. Lo que tiene que hacer el sistema es ordenarlo para que no surja de manera violenta. Pero tampoco puede el poder ser el que ejerza la violencia sin ningún control, que es en lo que estamos. Bueno, me tiene intrigado el libro que tiene ahí. No, ¿Quién es? No, esto es porque esto es uno... Uno de los suyos, ¿verdad? Sí, Claro, sí. pues vamos Pero ¿Este es el último? Sí, pero bueno, esto es Bueno, para que lo vea. Este es un libro que está lleno de cariño para mí porque... A ver, que se lea la legislación española en Colombia. La legación española en Colombia durante la Segunda Guerra Mundial. Esto, como yo fui profesor en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, me traje 3 o 4 maletas de fotocopias y hice un libro especialmente interesante, pero clandestino, como todos mis libros, porque a partir de 1941, cuando los Estados Unidos declaran la guerra a Japón y en consecuencia al eje, los intereses de Japón, Alemania e Italia se canalizan a través de las embajadas españolas. Entonces es especialmente interesante porque toda la política internacional desde el año 41, desde Pearl Harbor hasta el final de la guerra, pero de la guerra, no de la guerra europea, sino de la guerra con Japón, se canalizan a través de la legación española. Y es muy interesante. Regalaré a alguno, a los departamentos de historia de América, pero no aspiro más. Me he cambiado de la ciudad donde vivía, que era Málaga, he venido a otra ciudad, pero me he traído solo un ejemplar. He donado 15.000 libros. Me he venido solo con un ejemplar de mis libros y con algunas y pretendo no decir nada o serenarme o vivir en paz conmigo mismo, pero los que tenemos, hay alguna palabra en España, en Granada, digamos, aquellos que estamos 2 meses sin hablar, pero después necesitamos decir algo, siempre te descubre alguien y te dice, ¿por qué no hablas? Bueno, hablemos, pero que conste que yo estoy derrotado. Yo estoy derrotado, pero vivo. Es decir, una persona derrotada se recupera. Estoy derrotado, pero no vencido. Te derrotan cuando te cogen y ya no te puedes mover. Eso es una derrota. Ya vivir ya significa para nosotros ganar. Porque como aspiramos a poco, el sobrevivir al fuerte, el que se supone que es más débil, que tiene menos, eso ya es una victoria para el fuerte. Yo lo que creo es que hay que renunciar a la ambición, a la teoría de que tu vida es importante para alguien, porque no lo es, y porque sin hacer un sistema de comparación se ha convertido todo en un sistema tan impermeable que puedes hacer 20.000 libros, pero si ves un programa, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y el resto, los 20.000 libros ya no sirven para nada, porque sale una señora dando gritos, otra que dice nada, y eso lo ve la gente, y es normal que lo vea la gente. Yo no lo critico, siempre he estado convencido de que si alguien ha estado equivocado he sido yo, porque no va a estar todo el mundo equivocado. Cuando uno se equivoca, y mucho a través de su vida, es porque tienes una especie de genética adquirida de no saber elegir el punto más conveniente. Hay gente que sabe ganar dinero, hay gente como yo que sabe perder dinero, y eso es un mérito. Pero cuando no se aspira efectivamente a nada, salvo a ser
aproximadamente feliz, pues no hay reproches. Yo creo que en la vida lo más importante son las raíces con los padres. O sea, tener un padre y una madre es lo más importante para un hombre, porque estás permanentemente dialogando con ellos. Creo que el resto del sistema que opera el mundo es importantísimo, pero creo que esa es la parte más entre otras cosas, porque después ya te das cuenta de que eres tú sobre el que puede pivotar, pero no es mi caso. Pero esa es la parte que en lo que uno ha podido tener suerte en tener una buena familia, y eso condiciona, porque yo creo que en general somos muy parecidos, afortunadamente, a nuestros padres, y eso es únicamente lo que yo reclamo, o de lo que me considero. Detesto la palabra orgullo, de lo que me considero reconocedor de haber tenido una familia muy querida y que me pagaron todas las multas de mi existencia, y unos padres a los que hice sufrir muchísimo, porque cuando uno se mete en estos líos no sabe cómo pedir perdón, porque no era normal. Y aparte del dinero, era una expresión que bueno, de algún sitio saldría, y con todo eso mi padre y mi madre me sacaron de todos estos líos, porque hay que reconocer que en aquella época lo más duro era el dinero. Es que en 1975, con 200.000 euros te comprabas Pesetas, un piso. pesetas. Perdón, no, con 200.000 euros. Con 200.000 pesetas te comprabas un piso. Pero no se escribía historia. Y de esta manera, con esas 200.000 pesetas y aquellas 10.000 pesetas previas, se escribió parte de la historia de España. Se escribió parte de la historia de España y parte de los traumas y de las situaciones, de las heridas que no se aprecian, porque nadie es tan poderoso como para pasar por un pero. Hemos sido unos privilegiados, es decir, lo que ocurría en España y en Europa después de la Segunda Guerra Mundial era terrible. A partir del 68, 69, dentro del drama, poseíamos privilegios. Hasta en el interior de las cárceles poseíamos privilegios. Pero para mí es una parte del pasado. Lo mismo, entonces todos queríamos ser buenos futbolistas, jugábamos al fútbol, pero yo no era malo, yo era muy débil. Entonces tenía que sacar un córner y le daba al balón, pero no llegaba a la portería, y lo demás no era malo. Bueno, don Antonio, pues podemos seguir gracias. hablando horas y horas, Sí. y vale más la buena información, que es breve. Sabe que aquí tiene su casa para lo que quiere. Igualmente. Solo espero que podamos repetir alguna más, porque el conocimiento que tiene usted, encima de ser de primera mano, es muy profundo. Si quiere dirigirse a la audiencia para despedirse. Bueno, pues agradezco a Moisés, que es un poco suicida viniendo a entrevistarme a mí, pero la pequeña experiencias que uno tiene, si es posible contarla, y sirve como alguien para algo, aunque sea de manera imprecisa, está bien. El pasado existió,
hemos sobrevivido al pasado. Las heridas que permanecen las tiene todo el mundo por una razón o por otra. Todo el mundo está herido, pero todo el mundo hemos sobrevivido. Soy español, mi patria pequeña es el Fargue, después soy de Granada, después soy de Málaga, después soy de Rumanía, después soy de Bulgaria, de Moldova. Conozco, amo mucho a Hispanoamérica, amo a Colombia, y creo que lo importante es tener capacidad para amar, y yo tengo mucha capacidad para amar y quiero a mucha gente, y me gustaría querer a alguien más, y ese es el motor de la vida. Quien viva en el odio y en el rencor morirá pronto. Suicidas o no suicidas, estamos aquí para contarles la verdad. Para nosotros ha sido un auténtico lujo y un auténtico placer contar con don Antonio. A ustedes agradecerles que nos hayan prestado un poquito de su valioso tiempo. Saludos y un fuerte abrazo. Hasta la siguiente.